Parte 6. Hora 0. El fuego que parece extinto. A menudo acecha bajo las cenizas. Pierre Corneille, Rodogune. 49. Apenas amaneció, Caleb dio una sacudida a Pim por el hombro. A los Tatum les ha pasado algo. Ella se incorporó, despabilada al instante. ¿Qué? Caleb abrió los dedos de ambas manos y los movió con un gesto rotatorio ante sí. Fuego. Pim apartó el edredón a un lado. Te acompaño. Quédate. Yo echaré un vistazo. Es mi amiga. Pim se refería a Dory, claro. Vale, accedió él con un signo. Los niños seguían dormidos. Mientras Pim se vestía, Caleb despertó a Kate para contarle lo que estaba pasando. ¿Qué crees que significa? Su voz sonaba adormilada, pero tenía la mirada despejada. No lo sé. Se extrajo el revólver de la cintura y se lo tendió. Tenlo a mano. ¿Alguna idea de a qué se supone que voy a disparar? Si lo supiera, te lo diría. Quedaos dentro. No tardaremos. Caleb se reunió con Pim en el patio. Ella oteaba la sierra con las manos en las caderas. Una gruesa columna de humo blanco, del color de una nube estival, se arremolinaba a lo lejos. El color significaba que el fuego se había apagado. «Jeb», preguntó ella por signos. El caballo yacía allí donde había caído. En la otra punta del cercado, Hansen guardaba las distancias. Murió ayer por la noche. Pim lo miró con severidad. ¿Cómo? Cólico, quizás. No quería que te disgustaras. Soy tu esposa. Expresó las palabras con gestos bruscos y airados. Te he visto darle un arma a Kate. Dime qué está pasando. Caleb no conocía la respuesta. De la granja tan solo quedaban un montón de ascuas y vigas carbonizadas. El calor había sido tan intenso que el cristal de las ventanas se había derretido. Pasarían varias horas, puede que un día entero, antes de que Caleb pudiera buscar cadáveres, aunque dudaba que quedaran nada más que huesos y dientes. ¿Crees que habrán podido escapar?, preguntó Pim. Caleb se limitó a negar con la cabeza. ¿Cómo había sucedido? ¿Un ascua de la cocina de leña? ¿Una lámpara caída? Cualquier cosa. El caso era que habían muerto. Advirtió algo más. El cercado estaba vacío. La cancela se encontraba abierta y la tierra parecía revuelta, como si algo hubiera matado a los caballos y se hubiera llevado los cuerpos. ¿Cómo debía interpretarlo? Echemos un vistazo al granero, sugirió por signos. Caleb fue el primero en entrar. Sus ojos tardaron un momento en acostumbrarse a la oscuridad. Al fondo, sumido en sombras, había un bulto en el suelo. Era Dory. Yacía en posición fetal. Se le había quemado el pelo y había perdido las cejas y las pestañas, el rostro hinchado y renegrido. Su camisón estaba calcinado por algunas zonas, en otras pegado a la carne. Tenía el brazo derecho y las dos piernas carbonizados. El resto de su piel era un mar de ampollas, como si hubiera hervido desde dentro. Caleb se arrodilló a su lado. Dory, somos Caleb y Pim. El ojo derecho de la mujer mostró una rendija mínima, el otro parecía soldado. Su mirada rozó a Caleb. De su garganta surgió un sonido, mitad gemido y mitad borboteo. Caleb no podía ni imaginar la agonía que estaba experimentando. Sintió ganas de vomitar. Pim acudió con un cubo y un cazo. Se arrodilló junto a Dory, sujetó la cabeza de la mujer para levantarla una pizca y le acercó el cazo a los labios. Dory se las arregló para tomar un sorbo, pero derramó el resto. Tenemos que llevarla a casa, indicó Pim. Kate sabrá qué hacer. Era un milagro que la mujer siguiera con vida. Sin duda no sobreviviría mucho más rato. Pese a todo, tenían que intentarlo. Había una carretilla apoyada contra la pared. Caleb la acercó, tomó un par de almohadillas para las sillas de montar del arcón de los aperos y las extendió en el fondo. Levántale las piernas. Caleb se colocó detrás de Dory y le pasó los brazos por debajo de los hombros. La mujer empezó a chillar y a retorcer la cintura. Transcurridos los 5 segundos más largos de su vida, consiguieron trasladarla a la carretilla. Un tejido viscoso se pegó a los brazos desnudos de Caleb, trozos de la piel de Dory. Los gritos de la mujer amainaron. Respiraba con jadeos rápidos, superficiales. El viaje sería un infierno para ella. Cada salto y traqueteo le supondría un nuevo instante de tortura. Dory no era una mujer menuda. Mantenerla en equilibrio sobre la carretilla iba a requerir todas las fuerzas de Caleb. Haz sitio, indicó Pim. Caleb negó rotundamente con la cabeza. El bebé. Si me canso, pararé. Caleb no quería, pero Pim estaba decidida. Empujaron a Dory a través de la puerta. Cuando la luz del sol cayó sobre ella, todo su cuerpo se encogió, lo que provocó que la carretilla se inclinara peligrosamente a un lado. Son sus ojos, señaló Pim, se le habrán quemado. Volvió al granero y regresó con un paño húmedo. Lo hundió en el cubo y tapó con él la parte superior de la cara de la mujer. El cuerpo de ésta se relajó. Vamos, indicó Pim. Tardaron casi una hora en regresar a casa cargados con Dory, que para entonces se había sumido en una piadosa inconsciencia. Kate salió corriendo a recibirlos. Al ver a Dory, se volvió hacia la puerta, donde ella y Trasto aguardaban expectantes, curiosas ante el revuelo. Theo se asomaba entre las piernas de Trasto como un cachorro. Entrad en casa, ordenó Kate, y llevaos a vuestro primo. Déjanos mirar, protestó ella. Ahora, desaparecieron por la puerta. Kate se acuclilló junto a Dory. Señor, la hemos encontrado en el granero, explicó Caleb. ¿Y su marido? No lo hemos visto por ninguna
parte. Kate miró a Pim. Las niñas no deberían ver esto. La otra asintió. Las llevaré al jardín trasero. Necesitaremos una lona o una manta fuerte, le dijo que era Caleb. Podemos instalarla en la habitación trasera, lejos de los niños. ¿Sobrevivirá? Está hecha cisco. Caleb. Yo no puedo hacer gran cosa. Caleb fue a buscar una de las gruesas mantas de lana que usaba para los caballos. La extendieron en el suelo, al lado de la carretilla, levantaron a Dory y la depositaron sobre la manta. A continuación ataron las esquinas y pasaron un listón de madera por ambos extremos para improvisar una hamaca. Cuando la levantaron, Dory emitió un sonido gutural que sonó como un grito estrangulado. Caleb se estremeció. Apenas si podía seguir escuchando aquello. El hecho de que Dory siguiera viva se le antojaba una crueldad de proporciones incalculables. La llevaron al interior de la casa, al cuartito trasero que habían destinado a las niñas, y la dejaron sobre el catre. Caleb clavó una almohadilla de montar a la minúscula ventana a guisa de persiana. Tengo que quitarle el camisón. Kate miró a Caleb con gravedad. Esto va a ser desagradable. El hombre tragó saliva. Apenas se avenía a mirar a la mujer, su carne tumefacta y carbonizada. Estas cosas no se me dan bien, reconoció. Ni a ti ni a nadie, Caleb. El hombre comprendió algo más. Había esperado demasiado tiempo. Ahora estaban atrapados, aguardando la muerte de la mujer. Con un solo caballo no podían usar la caleza para llevar a Dory a Mystic, y Pim jamás accedería a dejarla. Necesito paños limpios, un frasco de alcohol y tijeras, ordenó Kate. Hierve las tijeras y no las toques después. Limítate a dejarlas sobre un paño. Luego ve a quedarte con los niños. Pim me puede ayudar. Tendrás que mantenerlos un rato fuera de casa. Caleb no se sintió insultado, únicamente agradecido. Fue a buscar las cosas que Kate le había pedido, se las llevó al cuartito e intercambió el puesto con Pim. En el jardín de plantas aromáticas, las niñas jugaban con sus muñecas y les construían camas con hojas y palos mientras Theo gateaba de acá para allá. Venga, niños, vamos a dar un paseo al río. Se cargó a Theo en la cadera y tomó a ella de la mano. Ella, a su vez, tomó la de su hermana para formar una cadena tal como les habían enseñado. Habían recorrido la mitad del camino cuando un grito hendió el aire. El sonido atravesó a Caleb como una daga. Lucius, acaba de empezar. Te necesito. Greer llevaba viajando desde el alba. Prepara el barco, le había dicho a Lore. El pueblo de Rosenberg seguía sumido en la oscuridad cuando lo dejó atrás. Se desvió al noroeste y entró en la autopista 10 en el instante en que el sol asomaba tras él. Llegaría a Kerville hacia las 4, las 5 a lo sumo. ¿Qué sucedería cuando cayera la noche? Amy, ya voy. 50. Michael recuperó la conciencia en la oscuridad. Tendido en su camastro, se tocó la herida de la cabeza. La sangre seca le apelmazaba el cabello. Tenía suerte de que no le hubieran partido el cráneo, pero comprendía que un delincuente armado en casa del presidente merecía cuando menos un buen golpe en la cocotera. No era la manera ideal de agenciarse una buena noche de sueño, pero, visto lo visto, tampoco le venía nada mal. Durmió un rato más. Cuando despertó, una luz tenue se colaba por la ventana. Un tintineo. Al momento, una pareja de agentes de seguridad entró en la habitación. Uno portaba una bandeja. Mientras el otro montaba guardia, el primero depositó la bandeja en el suelo. Os lo agradezco mucho, chicos. Los dos agentes se marcharon. Debían de haberles ordenado que no hablaran con él. Michael colocó la bandeja encima de la cama. Un tazón de gachas de avena, huevos revueltos, un melocotón, la mejor comida que había disfrutado en varios días. Solo había una cuchara. Tenedor no, claro, así que la usó para dar cuenta de los huevos y de las gachas. Dejó el melocotón para el final. El jugo le resbaló por la barbilla. Fruta fresca. Había olvidado el sabor. Transcurrió otro ratito. Por fin oyó pasos y voces en el pasillo. Peter, seguramente, acompañado de alguien más. Apgar, antes o después la conversación tendría que incluir a más interlocutores. Sin embargo, no era Peter. Sarah lo contempló desde el umbral. Había cambiado menos de lo que era de esperar. Estaba más vieja, claro que sí, pero había envejecido con encanto, como lo hacen algunas mujeres, las que no se resisten, las que aceptan el paso del tiempo. No creo lo que ven mis ojos. Hola, Sarah. Michael se sentó en el catre mientras entraba su hermana. Llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero. Un guardia armado con porra se plantó tras ella. Maldita sea, Michael. La mujer no llegó a acercarse a él. Ya lo sé. Un comentario absurdo. ¿Qué significaba? Ya sé que te he hecho daño. Ya sé lo que parece. Ya sé que soy el peor hermano del mundo. Estoy tan enfadada contigo. Estás en tu derecho. Ella enarcó las cejas. ¿No vas a decir nada más? ¿Qué te parece? Lo siento. ¿Me tomas el pelo? ¿Lo sientes? Tienes buen aspecto, Sarah. Te he echado de menos. Ni lo intentes. Y tú tienes una pinta horrible. Ah, pues me pillas en un día bueno. Michael, ¿qué haces aquí? Pensaba que nunca volvería a verte. Él escudriñó el rostro de su hermana. ¿Lo sabía? ¿Qué te ha contado Peter? Solo que te habían arrestado y que tenías un corte en la cabeza. Levantó la bolsa una pizca. He venido a darte puntos. Entonces no te ha dicho nada más.
Ella adoptó una expresión de incredulidad, como que, Michael, que es muy probable que te ahorquen, no ha hecho falta. No te preocupes, no van a ahorcar a nadie. 21 años, Michael apretaba el puño de la mano derecha, la que no sostenía la bolsa, como si quisiera atizarle. 21 años sin recibir un solo mensaje, una carta, nada. Ayúdame a entenderlo. No te lo puedo explicar ahora mismo, pero te aseguro que tenía motivos. ¿Sabes lo que tuve que hacer? ¿Lo sabes? Hace 10 años dije, ya está, nunca va a volver. Para el caso, podría estar muerto. Te enterré, Michael. Te metí bajo tierra y me olvidé de ti. He hecho cosas horribles, Sarah. Por fin aparecieron las lágrimas. Yo me ocupé de ti. Te crié. ¿Alguna vez has pensado en eso? Michael se puso de pie. Sarah dejó la bolsa en el suelo, levantó los puños y empezó a golpearle el pecho. Ahora lloraba a lágrima viva. Cerdo, lo insultó. Él la abrazó con fuerza. Sarah se debatió al principio, hasta que por fin se dejó envolver por los brazos de su hermano. El guardia los observaba con cautela. Michael le lanzó una mirada. No te acerques. ¿Cómo has podido hacerme esto? Soy yo. Nunca he querido hacerte daño, Sarah. Me abandonaste, igual que ellos. Tú no eres mejor. Ya lo sé. Maldito sea, Michael, maldito seas. Él siguió abrazándola del mismo modo durante un buen rato. Menuda historia. La mañana estaba avanzada. Peter había ordenado su oficina. Apgar y él estaban sentados a la mesa de reuniones, esperando a Chase. ¿Qué jubilación más corta?, pensó Peter. Lo sé, respondió. ¿Y le crees? Tú le conoces. De eso hace 20 años. Chase asomó por la puerta. Peter, ¿qué pasa? ¿Dónde está todo el mundo? Esto está desierto. Iba vestido con vaqueros, una camisa de franela y las botazas del ganadero en el que planeaba convertirse. Siéntate, Ford, pidió Peter. ¿Vamos a tardar mucho? Olivia me está esperando. Tenemos una cita en el banco. Peter se preguntó cuántas de esas conversaciones iba a tener que mantener. Se sentía igual que si arrastrara a la gente al borde de un precipicio, les mostrara las vistas y luego los empujara. Me temo que sí, respondió. Alicia vio el primer montículo en las afueras de Fredericksburg. 3 túmulos de tierra, cada uno del tamaño de un hombre, que sobresalían a la sombra de un nogal. Siguió cabalgando hasta llegar a la primera granja. Desmontó en un jardín rebosante de basura. Ni el menor sonido de vida se dejaba oír desde la casa. Entró. Muebles volcados, objetos tirados, una escopeta en el suelo, camas deshechas. Los habitantes habían sido contagiados mientras dormían. Ahora descansaban en la tierra, debajo del nogal. Dio de beber a Soldado en el abrevadero y prosiguió el camino. Las rocosas cuestas se elevaban y descendían. Pronto vio más casas, algunas al discreto abrigo de los pliegues de la tierra, otras expuestas en las llanuras, rodeadas de campos conquistados con sudor, la tierra recién labrada. No le hacía falta acercarse a mirar. La quietud informó a Alicia de cuánto necesitaba saber. El cielo se cernía sobre ella con lo que parecía un cansancio infinito. Alicia ya se esperaba que sucediera de ese modo, de fuera hacia adentro. Las granjas más aisladas en primer lugar, luego cada vez más, un ejército que veía crecer sus filas al avanzar como una metástasis hacia la ciudad. El pueblo estaba abandonado. Alicia cabalgó por la polvorienta calle mayor, junto a las pequeñas tiendas y casas, algunas nuevas, otras recuperadas del pasado. Pocos días atrás, la gente vivía su vida en esas mismas calles, criaba a sus hijos, llevaba negocios, charlaba de sus cosas, se emborrachaba, hacía trampas a las cartas, discutía, se peleaba a puñetazos, hacía el amor, se sentaba en el porche a saludar a sus vecinos cuando pasaban. ¿Habían llegado a comprender lo que estaba pasando? Lo fueron deduciendo poco a poco, primero un desaparecido, un incidente extraño al que nadie prestó demasiada atención, luego otro y otro, hasta que ataron cabos, o los virales se presentaron de sopetón. En una sola noche de horror, en la zona sur del pueblo, Alicia llegó a un campo. Empezó a contar. 20 túmulos, 50, 75. Al llegar a 100, lo dejó. 51. Pasaron las horas. Pero Dory no murió. Del cuarto en el que yacía la mujer surgían únicamente rumores, gemidos, murmullos, una silla desplazada. Kate o Pim saldrían pronto a buscar algún instrumento o a hervir más toallas. Caleb se sentó en el jardín con los niños, aunque no tenía fuerzas para entretenerlos. Empezó a repasar mentalmente las tareas que tenía pendientes, pero otra voz se alzó en su cabeza para decirle que estaba perdiendo el tiempo. Pronto se marcharían de allí, lo que daría al traste con todas sus orgullosas esperanzas. Kate salió y se sentó a su lado en el escalón. Los niños echaban la siesta en la casa. ¿Y bien?, le preguntó Caleb. Kate entornó los ojos para protegerlos de la luz de la tarde. Llevaba un mechón de cabello, rubio dorado, pegado a la frente. Se lo apartó. Todavía respira. ¿Cuánto tiempo más aguantará? Ya debería estar muerta. Kate lo miró. Si sigue viva por la mañana, deberías coger a Pim y a los niños y largarte de aquí. Si alguien se queda, seré yo. Tú dime lo que tengo que hacer. Caleb, me apañaré. Ya sé que te apañarás, pero he sido yo el que nos ha metido en este embrollo. ¿Y qué ibas a hacer? Un caballo enferma, desaparecen unas cuantas personas,
una casa se quema. ¿Quién iba a imaginar que todo estuviera relacionado? De todas formas, no te voy a dejar aquí, y yo te agradezco el gesto, de verdad. Nunca he sido una chica de campo y este sitio me pone los pelos de punta, pero es mi trabajo, Caleb. Deja que yo lo haga y todo saldrá bien. Siguieron allí sentados un ratito más sin decir nada. Por fin, Caleb habló. Me vendría bien que me ayudaras con una cosa. El cuerpo de Jeb estaba hinchado y rígido a causa del calor. Le ataron las patas traseras. Lo engancharon a Hansen mediante el arnés del arado e iniciaron el lento proceso de arrastrar el caballo muerto a la otra punta del prado. Cuando Caleb juzgó que se encontraban lo bastante alejados de la casa, llevaron a Hansen de vuelta al refugio y tomaron una lata de gasolina. Caleb recogió un poco de hojarasca del bosque y la dejó caer sobre el cuerpo hasta crear una pira. Lo roció todo con queroseno, volvió a cerrar la lata y retrocedió. Kate preguntó, ¿por qué le pusiste Jeb? Caleb se encogió de hombros. Ya se llamaba así. No quedaba nada por decir. Caleb prendió una cerilla y la echó a las hojas. Con un fuerte zumbido, las llamas se apoderaron del montón. No soplaba aire. El espeso humo se alzó directo hacia el cielo, poblado de chispas crepitantes. Durante un rato les llegó el olor de las algarrobas, que luego se convirtió en otra cosa. Ya está, supongo, dijo Caleb. Se encaminaron de vuelta a la casa. Cuando se acercaban, Pim se asomó por la puerta principal con los ojos como platos. ¿Pasa algo raro?, dijo por señas. El cuarto estaba fresco, en penumbra. Únicamente el rostro de Dory permanecía expuesto. Le habían cubierto el resto del cuerpo con toallas húmedas, esterilizadas. Señora Tatum, dijo Kate. ¿Me oye? ¿Sabe dónde está? La mujer miraba fijamente al techo, ajena a la presencia de Caleb y las otras dos. Se había producido un sorprendente cambio en su anatomía. Sorprendente, pero también inquietante. La virulencia de las heridas de su rostro se había suavizado. Su tez había adquirido un tono rosado, casi tierno. Por algunas zonas, la piel aparecía blanca como talco. Dory se desplazó una pizca en la cama, dejando a la vista la mano y el antebrazo izquierdo. Antes eran poco más que una garra de carne frita. Ahora una mano inconfundiblemente humana reemplazaba el muñón. Las ampollas habían desaparecido. Las zonas carbonizadas se habían desprendido para revelar debajo una piel nueva y sonrosada. Kate alzó la vista hacia Pim. ¿Cuánto rato lleva despierta? Ha estado inconsciente todo el tiempo. Acaba de abrir los ojos. Señora Tatum, repitió Kate, ahora en un tono más autoritario. Soy médico. Su casa se ha incendiado mientras usted estaba dentro. Se encuentra en la granja de los Jackson. Caleb y Pim están conmigo. ¿Recuerda lo que ha pasado? La mirada de la mujer, tras errar desordenadamente por el cuarto, se posó por fin en el rostro de Kate. Fuego, musitó. Eso es, su casa se ha incendiado. Pregúntale si sabe cómo empezó, sugirió Caleb. Fuego, repitió Dory. Fuego. Sí, ¿qué recuerda del incendio? Pim avanzó un paso y se arrodilló junto a la cama. Con cuidado, tomó la mano libre de Dory y posó la punta del dedo índice en su palma, donde procedió a dibujar letras. Pim, dijo Dory, pero eso fue todo. La luz de sus ojos se apagó. Volvió a cerrarlos. Caleb, voy a examinarla, dijo Kate. A continuación, a Pim, échame una mano. Caleb esperó en la cocina. Los niños, gracias a Dios, seguían durmiendo. Pasaron unos minutos antes de que las dos mujeres regresaran. Kate señaló la puerta. Salgamos a hablar. La luz empezaba a teñirse de ocaso. ¿Qué le está pasando?, preguntó Caleb, al mismo tiempo que formulaba la pregunta por signos. Está mejor, eso es lo que pasa. ¿Cómo se explica? Si lo supiera, vendería la fórmula. Las quemaduras siguen siendo graves. Aún no está fuera de peligro, pero jamás había visto a nadie curarse tan rápidamente. La conmoción por sí sola debería haber bastado para matarla. ¿Y qué opinas de que haya recuperado la conciencia? Es una buena señal. Y que haya reconocido a Pim. No creo que se haya enterado de nada más. Tal vez nunca lo haga. ¿Quieres decir que se quedará en ese estado? Lo he visto otras veces. Kate se dirigió directamente a su hermana. Deberías quedarte con ella. Si vuelve a despertar, intenta que hable. ¿De qué? De cosas sin importancia. De momento procura que no piense en el fuego. Pim volvió a entrar en la casa. Eso cambia las cosas, opinó Caleb. Estoy de acuerdo. Tal vez podamos moverla antes de lo que pensaba. ¿Crees que podrías encontrar un vehículo en Mystic? Caleb le habló de la camioneta que había visto en el jardín de El Aqua. Kate lo escuchó sorprendida. ¿Brian El Aqua? Él mismo. Maldito borrachuzo. Me preguntaba qué habría sido de él. Eso mismo pensé yo al conocerle. A pesar de todo, estoy segura de que nos ayudará. Caleb asintió. Cabalgaré hasta allí por la mañana. Sara esperaba en el porche con las maletas cuando Hallis apareció montado a una yegua de aspecto compungido. Lo acompañaba un hombre que Sara no conocía, a lomos de un segundo caballo, un jamelgo castrado de color negro con el lomo tan combado como una hamaca y viejos ojos llorosos. ¿Qué ven mis ojos?, se burló Sara. Vaya, dos de los peores caballos que he contemplado en toda mi vida. Los dos hombres desmontaron. El compañero de Hallis era un tipo achaparrado, vestido con un peto sin camisa. Tenía el pelo largo y blanco y cierto aire artero en el rostro. Hallis y el desconocido intercambiaron
intercambiaron unas palabras y se estrecharon la mano. Acto seguido el hombre se alejó. ¿Quién es tu amigo?, preguntó Sara. Callis estaba atando los caballos a la barandilla del porche. Solo es un conocido de los viejos tiempos. Querido, creía que habíamos hablado de una camioneta. Ya, bueno, resulta que una camioneta cuesta dinero. Además, es imposible encontrar gasolina. Mirándolo por el lado bueno, Dominique nos ha regalado las monturas, así que, en teoría, no estamos arruinados al 100%. Dominique, tu amigo el descamisado, me debía un favor. Quiero saber cuál. Será mejor que no. Regresaron a la casa, aligeraron el equipaje, cargaron el resto en las alforjas y las colgaron de los caballos. Callis montó la yegua, Sara el animal castrado. Se había quedado con el mejor de los dos, aunque no demasiado. Hacía años que no montaba, pero su cuerpo reaccionó automáticamente, como si llevara el recuerdo grabado en la memoria corporal. Inclinándose sobre la silla, propinó unas palmadas al cuello del animal. No eres tan viejales, ¿eh? A lo mejor he sido demasiado dura contigo. Callis alzó la vista. Perdona, ¿me hablabas a mí? Venga ya, sonrió Sara. Cruzaron la verja y descendieron la cuesta. Algún que otro campesino trabajaba en los campos bajo el sol vespertino. Algún que otro banderín pendía deslucido de su asta, marcando la ubicación de un refugio subterráneo. Las torres de vigilancia, con sus cornos de aviso y las plataformas para los tiradores, asomaban al fondo del valle, abandonadas desde hacía años. Al final de la zona naranja, la carretera se bifurcaba, al oeste hacia las provincias del Río y al este hacia Camfert y la vieja ruta del petróleo. Callis detuvo a su montura y tomó la cantimplora que llevaba colgando del cinturón. Bebió y se la pasó a Sara. ¿Qué tal se está portando el vejestorio? Como un perfecto caballero. Seba se enjugó la boca con el dorso de la mano y señaló al este con la cantimplora. Parece que alguien lleva prisa. Callis lo vio también, el polvoriento penacho de un vehículo que se dirigía a la ciudad a toda mecha. Podríamos preguntarle si nos lo cambia por los caballos, bromeó Callis. Sara lo examinó un momento, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada. Tengo que reconocer que estás muy guapo ahí arriba. Me vienen a la mente los viejos tiempos. Echado hacia adelante, Callis apoyaba el peso con ambas manos en el pomo de la silla. Me gustaba verte montar, ¿sabes? Si me tocaba guardia. A veces esperaba en la muralla hasta que volvías con el rebaño. ¿En serio? No lo sabía. Era un poco voyerista, lo reconozco. Una súbita alegría invadió a Sara. Una sonrisa iluminó su rostro, la primera en muchos días. Bueno, ¿qué le ibas a hacer? No era el único. A veces congregabas a toda una multitud. Pues tuviste suerte de que te escogiera a ti. Cerró la cantimplora y se la devolvió. Ahora vamos a ver a nuestras niñas. 52. Buenas tardes a todos. Dos guardias atendían la entrada de la prisión militar. Uno sentado a su escritorio, otro, mucho más viejo, plantado detrás del mostrador. Greer reconoció al segundo de inmediato. Hacía años, el hombre había sido uno de sus celadores. Winthrop, no, Winfield. Era un chiquillo en aquel entonces. Cuando las miradas de ambos se encontraron, Lucius vio como una serie de rápidas conjeturas desfilaban por los ojos del hombre. Maldita sea, dijo Winfield. Se llevó la mano al costado, pero el movimiento fue torpe y asustado, cosa que proporcionó a Greer tiempo de sobra para sacar la escopeta que llevaba debajo del abrigo y apuntar al pecho del hombre. Con un sonoro chasquido, amartilló el arma e hizo chasquear la lengua con sorna. Winfield se quedó helado. Sentado detrás del escritorio, el más joven lo observaba todo con unos ojos como platos. Greer proyectó el arma hacia él. Tú, el arma al suelo. Tú también, Winfield. Deprisa esta vez. Los dos hombres obedecieron. ¿Quién es?, preguntó el joven. ¿Cuánto tiempo? 62, dijo Winfield, usando el viejo número de recluso de Greer. Más que enfadado, en realidad parecía divertido, como si acabara de toparse con un viejo amigo de dudosa reputación haciendo honor a su fama. He oído que has estado entretenido. ¿Cómo está Dank? Michael Fisher, lo cortó Greer. ¿Está aquí? Sí, ya lo creo que está aquí. ¿Hay más guardias en el edificio? Si nadie hace tonterías, no habrá nada que lamentar. ¿Hablas en serio? Me importa un pimiento lo que hagas. Ramsey, lánzame las llaves. Winfield abrió la puerta que daba a los módulos. Greer siguió a los dos hombres a unos pasos de distancia, sin dejar de apuntarles a la espalda con el arma. Michael, tumbado en su catre, se incorporó sobre los codos cuando se abrió la puerta de la celda. ¡Qué sorpresa!, comentó. Greer ordenó a Winfield y al otro guardia que entraran en la celda. A continuación miró a Michael. Vamos, me alegro de verte. 62, le gritó Winfield. No has cambiado ni una pizca, cabrón. Greer cerró la puerta, corrió el cerrojo y se guardó la llave en el bolsillo. Cierra el pico, le ladró a través de la ranura. No quiero tener que volver a entrar. Se volvió hacia Michael. ¿Qué te ha pasado en la cabeza? Eso debe de doler. No me tomes por un desagradecido, pero tengo la impresión de que tu visita no es una buena noticia. Hemos pasado al plan B. No sabía que lo tuviéramos. Greer le tendió la pistola de Winfield. Te lo explicaré por el camino.
Peter, Apgar y Chase estaban mirando el manifiesto de Mako cuando oyeron unos gritos procedentes del vestíbulo. Bajad eso, un golpe, un disparo. Peter buscó en su escritorio la pistola que guardaba allí. Gunnar, ¿alguna arma? Nada. Ford, el hombre negó con la cabeza. Escóndete detrás de mi escritorio. La manija de la puerta se movió. Peter y Apgar se pegaron a la pared, cada uno a un lado de la puerta. La madera tembló. Alguien la estaba pateando. La puerta cedió con un chasquido. Cuando el primer hombre entró, Apgar lo derribó y le arrancó la escopeta. Apresándolo con las rodillas y sujetándole el cuello con una mano, alzó la otra para golpearlo. Se detuvo en seco. Greer, hola, general. Michael, exclamó Peter al tiempo que bajaba el arma. ¿Qué demonios? 3 soldados irrumpieron en el despacho con los fusiles por delante. No disparéis, gritó Peter. Con palpable desconcierto, los soldados obedecieron la orden. ¿Qué ha sido ese tiroteo, Michael? El hombre desdeñó el asunto con un gesto de la mano. Ah, han fallado. Estamos bien. Peter temblaba de rabia. Vosotros 3, les dijo a los soldados, largaos. Mientras estos se marchaban, Apgar soltó a Greer. Chase, mientras tanto, había salido de detrás del escritorio de Peter. Michael señaló a Chase con un gesto vago. ¿Todo bien? ¿En qué sentido? Quiero decir, ¿lo sabe? Sí, respondió Chase, lacónico. Lo sé. Peter seguía furioso. ¿En qué estabais pensando, vosotros 2? Dadas las circunstancias, hemos creído preferible ir al grano, contestó Greer. Tenemos un vehículo esperando fuera. Necesitamos que nos acompañes, Peter, y debemos partir ahora mismo. A Peter se le agotó la paciencia. No voy a ninguna parte. O te explicas o yo mismo te encerraré en una celda y tiraré la llave. Me temo que la situación ha cambiado. Entonces no hay virales que valgan. ¿Esto es una broma o qué? Todo lo contrario, me temo, declaró Greer. Ya están aquí. 53. Amy echaría de menos la casa. Habían decidido olvidarse de las tareas pendientes. No tenía sentido terminarlas ahora. A veces, le dijo Carter, hay que dejar que un jardín se atienda a sí mismo. Amy se encontraba mal, casi febril. ¿Podría controlarlo? ¿Podría matarlo? ¿Y qué pasaba con el agua? Tiene que hacerlo igual que lo hizo Zero, había insistido Carter. No hay otro modo de volver a ser como era. Las niñas estaban en casa, viendo una película. Amy la recordaba de su propia niñez, El Mago de Oz. La película la había aterrado, el tornado, el campo de amapolas, la bruja mala con su horrible piel verde y el batallón de monos voladores con sombreritos de botones, pero también le había encantado. La había visto en el motel donde ella y su madre vivían. Su madre se solía poner la minifalda y la camiseta ajustada para salir a la autopista, y antes de marcharse sentaba a Amy delante del televisor con algo de comer, un bocadillo grasiento metido en una bolsa, y le decía, quédate aquí sentada, mamá volverá enseguida, no le abras la puerta a nadie. Amy atisbaba el sentimiento de culpa en los ojos de su madre. Sabía que las madres no dejan solos a sus hijos cuando son pequeños, y compartía su dolor, porque la quería y la mujer parecía tan contrita y triste todo el tiempo, como si la vida no fuera sino una decepción tras otra a las que no podía poner fin. En ocasiones su madre apenas se levantaba de la cama en todo el día, y luego caía la noche y aparecían la falda, la camiseta y la televisión, y dejaba sola a Amy otra vez. La noche de El Mago de Oz fue la última que pasaron en el motel, o eso recordaba Amy. Estuvo un rato mirando dibujos animados y, cuando estos terminaron, un concurso, y luego cambió de canal un rato hasta que la película captó su atención. Los colores eran raros, singularmente vívidos. Eso fue lo primero que advirtió. Tendida en la cama, que olía a su madre, una mezcla de sudor, perfume y a algo exclusivamente suyo, Amy se dispuso a mirarla. La película estaba empezada. Iba por la escena en la que Dorothy, tras rescatar a su perro de las garras de la malvada señorita Gulch, huía de la tormenta. El tornado se la llevó y fue a parar al país de los Munchkins, que cantaban sobre la vida tan feliz que llevaban. Pero, claro, el problema de los pies estaba ahí, los pies de la bruja mala del este, que sobresalían por debajo de la casa de Dorothy, llevada allí por un tornado. Siguió mirando a partir de ahí, embelesada. Comprendía perfectamente el deseo de Dorothy de volver a casa. Este constituía el tema central de la historia y para Amy tenía muchísimo sentido. Ella misma llevaba mucho tiempo lejos de su casa, tanto que apenas la recordaba, aparte de alguna que otra imagen vaga del interior. Hacia el final del filme, Dorothy entrechocaba los talones y despertaba en el seno de su familia. Amy decidió intentarlo. No tenía zapatillas de rubí, pero su madre poseía unas botas muy altas con tacones de aguja. Amy se las puso. Le cubrían las delgadas piernecitas de niña casi por completo. Los tacones eran muy altos y apenas si podía caminar. Dio unos tentativos pasos por la habitación para acostumbrarse a ellos y, cuando se sintió más cómoda, cerró los ojos y entrechocó los talones 3 veces. En ninguna parte como en casa, en ninguna parte como en casa, en ninguna parte como en casa. Tan convencida estaba de los poderes mágicos del gesto que, cuando abrió los ojos, se quedó de piedra al descubrir que no había funcionado. Seguía en el motel con su mugrienta moqueta y sus tristes muebles fijos. Se
arrancó las botas, las arrojó a la otra punta de la habitación y, echándose de bruces en la cama, estalló en sollozos. Debió de quedarse dormida, porque cuando abrió los ojos vio el rostro asustado de su madre que la miraba desde arriba. Sacudía a Amy con fuerza por el hombro. Llevaba la camiseta manchada y rota. «Venga, cielo», decía. «Despierta, nena. Tenemos que irnos ahora mismo». Carter estaba retirando la hojarasca de la piscina. Las primeras hojas secas habían empezado a caer. «Pensaba que nos habíamos tomado el día libre», dijo Amy. «Y así es. Solo quería quitar las hojas. Me molesta verlas ahí». Amy estaba sentada en el patio. Dentro, las niñas habían llegado a la escena de la película en la que Dorothy y sus compañeros entran en la ciudad Esmeralda. «Deberían bajar el volumen», observó Carter. Arrastraba la red por los bordes de la piscina con el fin de atrapar la pinaza. «Esas niñas se van a quedar sordas». Sí, añoraría esa casa. La languidez del ambiente, la sensación de frescor que proporcionaba el follaje, las pequeñas tareas que ocupaban los días de espera. Carter dejó el recogedor de hojas en el borde de la piscina y se sentó frente a ella. Se quedaron un rato escuchando la película. Cuando la bruja mala se derritió, las niñas prorrumpieron en exclamaciones de alegría. «¿Cuántas veces la han visto?», preguntó Carter. «Unas cuantas. Cuando era niño la echaban en la tele la mitad del tiempo, o eso me parecía. Me ponía los pelos de punta». Carter guardó silencio, aunque también me gustaba. Llenaron el umbé de latas de gasolina. En el compartimento de carga había cajones de plástico con el equipo que Greer había traído consigo: cuerda y aparejos, un enrollador de cables con muelle, un par de llaves inglesas, mantas, una sencilla bata de algodón. «Me sentiría mejor si pudiéramos llevar a Sarah con nosotros», opinó Peter. «Sabrá mejor que ninguno qué hacer». Greer pasó un bidón por encima de la compuerta trasera. «No es buena idea ahora mismo. Necesitamos reducir al mínimo el número de personas implicadas. Hay que informar a la gente de las provincias», le dijo Peter a Apgar. «Tienen que buscar refugio, sótanos, habitaciones interiores, lo que tengan. Por la mañana enviaremos vehículos para traernos a todos los que podamos. Yo me encargo». Peter echó un vistazo a Chase. «Ford, tú quedas al mando». «Entendido». Peter se dirigió a Apgar nuevamente. «Mi hijo y su familia». El general no le dejó terminar. «Me comunicaré por radio con el destacamento de Luckenbach. Enviaremos a unos cuantos hombres. Caleb cuenta con un refugio subterráneo en la finca. Informaré de ello». Greer esperaba al volante. Mako se encargaría de la escopeta. Peter subió en la parte trasera. «Vamos», dijo. Eran las 18:30. El sol se pondría pasadas 2 horas. 54. Sarah y Alice lo estaban pasando bien. Acababan de entrar en la zona que todo el mundo llamaba La Brecha, un trecho de carretera desierta entre los asentamientos de Ingram y Hunt. Ahora seguían el Guadalupe, que en las zonas menos profundas borboteaba agradablemente. Gruesas encinas proyectaban las copas por encima del camino. Llegaron a un tramo abierto, donde un sol bajo les bañó el rostro, luego más árboles y sombra. «Me parece que este muchacho necesita un descanso», propuso Sarah. Desmontaron y llevaron a los caballos a la orilla del río. Al borde del agua, la yegua de Alice hundió la cara sin pensarlo 2 veces, pero el caballo no parecía tenerlas todas consigo. Sarah se despojó de las botas, se arremangó los pantalones y lo acompañó a las aguas someras para que bebiera. El agua estaba deliciosamente fresca y el lecho del río, de suave caliza, ofrecía un suelo firme. Cuando los caballos hubieron bebido a placer, Sarah y Alice los dejaron vagar un rato por ahí. Se acomodaron en un peñasco que sobresalía sobre el borde del agua. Abundaba la vegetación en la orilla: sauces, nogales, robles, algarrobos y chumberas. Los insectos vespertinos surgían del agua como ascendientes motas de luz. Corriente arriba, a unos 100 metros, el río formaba una poza ancha y profunda. «Qué paz», comentó Sarah. Alice asintió con expresión satisfecha. «Me parece que me podría acostumbrar a esto». Sarah estaba pensando en cierto paraje del pasado. Hacía muchos años de aquello, cuando Alice, ella y los demás viajaban hacia el este con Amy a Colorado. Theo y Mouse ya no estaban con ellos. Se habían quedado en la granja para que Mouse diera a luz a su hijo. Cruzaron la cordillera de la Sal y descendieron a un amplio valle de altas hierbas y cielos azules, donde pararon a descansar. A lo lejos asomaban los picos de las rocosas, nevados, aunque aún no hacía frío. Sentada a la sombra de un arce, Sarah experimentó un sentimiento hasta entonces desconocido, la sensación de que el mundo era bello, porque era bello, sin duda. Los árboles, la luz, el gesto de la hierba al mecerse con la brisa, las brillantes laderas heladas. ¿Cómo era posible que nunca antes hubiera reparado en ello? Y si acaso lo había hecho, ¿por qué le había parecido distinto, más normal, menos rebosante de vida? Ya estaba enamorada de Alice por aquel entonces y comprendió, sentada bajo el arce y rodeada de sus amigos. Mako, de hecho, se había dormido abrazado a su escopeta igual que un niño se aferraría a un peluche, que Alice era el motivo. El amor y solo el amor te abría los ojos. «Será mejor que nos pongamos en marcha», dijo Alice. «Pronto caerá la noche». Fueron a buscar los caballos y reemprendieron el camino. Plantado en lo alto de la muralla, el general Gunnar Apgar observó cómo las sombras se apoderaban del valle.
Echó un vistazo al reloj, 20:15. La puesta de sol estaba al caer. Los últimos vehículos que traían de vuelta a los trabajadores de los campos remontaban la cuesta trabajosamente. Todos sus hombres habían ocupado posiciones a lo largo de la muralla. Tenían armas nuevas y munición fresca, pero eran pocos, demasiado escasos como para vigilar cada centímetro de un perímetro de 10 kilómetros y mucho menos para defenderlo. Abgar no era religioso. Muchos años habían transcurrido desde que una oración saliera de sus labios. Aunque se sintió un poco tonto, decidió pronunciar una ahora. Señor, pensó, si me estás escuchando, disculpa por el lenguaje, pero si no te supone demasiada molestia, por favor, haz que todo esto sea una parida como una casa. Unos pasos que corrían hacia él resonaron en la pasarela. ¿Qué pasa, cabo? El soldado se llamaba Radcliffe, un técnico de radio. Llegaba sin aliento de un rápido ascenso por las escaleras. Doblado sobre sí mismo y con las manos apoyadas en las rodillas, tomaba grandes bocanadas de aire entre palabra y palabra. General, señor, hemos pasado la información tal como ordenó. ¿Se ha puesto en comunicación con Luckenbach? Radcliffe asintió deprisa, sin alzar la vista del suelo. Sí, enviarán una patrulla. Se interrumpió para toser. Pero esa es la cuestión. Han sido los únicos que han respondido. Respire, cabo. Sí, señor. Perdone, señor. Ahora cuénteme lo que pasa. El soldado se irguió. Ya se lo he dicho. Kent, Camford, Boerne, Rosenberg, nadie responde. Ninguna señal, nada. Todas las estaciones excepto la de Luckenbach están apagadas. El último autobús cruzaba el portalón. Abajo, en el patio de armas, los trabajadores descendían de los vehículos. Algunos charlaban, bromeaban y reían. Otros se separaban a toda prisa del grupo y se alejaban, ansiosos por llegar a casa. Gracias por la información, cabo. Abgar siguió su partida con los ojos antes de volver la vista al valle otra vez. Una cortina de oscuridad estaba cubriendo los campos. Bueno, pensó, supongo que esto es el fin. Habría estado bien que durara un poco más. Bajó las escaleras y se encaminó a la base de la puerta. Dos soldados aguardaban allí con un civil, un hombre de unos 40 años cubierto por un mono manchado y que empuñaba una llave inglesa del tamaño de un mazo. El hombre escupió un trozo de algo al suelo. La puerta ya funciona, general. También la he engrasado. Será más silenciosa que un gato. Abgar se dirigió a uno de los soldados. ¿Ya han entrado todos los autobuses? Sí, que sepamos. Alzó el rostro al cielo. Ya habían salido las primeras estrellas, que ahora titilaban en el oscuro firmamento. Muy bien, caballeros, dijo. Vamos a cerrarla. Caleb estaba sentado en el peldaño de la entrada, observando cómo caía la noche. Por la tarde había inspeccionado el refugio subterráneo, al que llevaba meses sin entrar. Lo había construido únicamente para complacer a su padre. En su momento le pareció una tontería. Los tornados se producían. Sí, incluso habían matado a unas cuantas personas. Pero ¿qué probabilidades había de toparse con uno? Caleb había limpiado la trampilla de hojas y otros restos y había descendido por la escalerilla. El interior era fresco y oscuro. Una lámpara de queroseno y latas de gasolina se alineaban a lo largo de una pared. La escotilla se sellaba por dentro mediante un par de barras de acero. Cuando Caleb, en su día, le mostró el refugio a Pym, la segunda noche que pasaron en la granja, se sintió una pizca avergonzado, por cuanto le parecía un lujo caro e innecesario, que desentonaba con el espíritu optimista de su empresa. Pero Pym se lo había tomado con filosofía. Tu padre es muy listo, le dijo por signos. Deja de justificarte. Me alegro de que te hayas tomado la molestia. Ahora, mirando al oeste, Caleb calculó la posición del sol. El borde inferior rozaba apenas la cumbre de la sierra. En el último instante pareció acelerar, como hacía siempre. Descendió un poco más y desapareció. Caleb notó un cambio en el ambiente. Tuvo la sensación de que todo se detenía a su alrededor. Sin embargo, al momento siguiente, algo captó su atención. Un movimiento de hojas en la copa de un nogal en el lindero del bosque. ¿Qué había visto? ¿Un pájaro? No, el movimiento había sido demasiado evidente. Se levantó. Otro árbol se estremeció, luego un tercero. Recordó una frase del pasado: cuando llegan, caen desde arriba. Acababa de introducir el último cartucho en el cargador de su escopeta cuando, a su espalda, alguien gritó su nombre desde la casa. Espera un momento, dijo Hallis. Había un carro del ejército volcado en la carretera. Una de las ruedas traseras giraba entre chirridos. Sarah desmontó despacio. Puede que haya algún herido. Hallis la siguió al camión. La cabina estaba vacía. Es posible que hayan salido por su propio pie, opinó Hallis. No, el accidente acaba de producirse. Escudriñó la carretera antes de señalar. Allí, el soldado estaba tendido de espaldas. Respiraba con suma dificultad y tenía los ojos abiertos, fijos en el cielo. Sarah se arrodilló a su lado. Soldado, míreme. ¿Puede hablar? Actuaba como un hombre que estuviera malherido, pero no había sangre ni parecía que tuviera ningún hueso fracturado. Las mangas de su uniforme lucían las dos barras que distinguen a los cabos. Volvió la cara hacia ella y cuando lo hizo, Sarah atisbó una pequeña herida en la base de su garganta, brillante de sangre. Corra, resolló el soldado. Caleb entró en la casa como un vendaval. Conteo en brazos.
brazos. Pim se mantenía apartada del cuarto donde se encontraba Dory mientras que Trasto y ella se aferraban a sus piernas. Kate lo llamó de nuevo. Caleb, ven, deprisa. Expulsando baba por la boca, Dory sufría convulsiones en la cama. Con algo parecido a un estornudo, los dientes le salieron disparados. Kate sostenía el revólver plantada junto a la cama. Dispárale, aulló Caleb. Kate no reaccionó, emitiendo un desagradable crujido. Los dedos de Dory se alargaron y unas garras relucientes le crecieron en las yemas. El cuerpo le había empezado a brillar. La mandíbula se le desencajó y abrió la boca completamente, revelando así los puntiagudos dientes. Dispárale ahora. Kate estaba paralizada. Cuando Caleb alzó la escopeta, Dory se levantó de un salto, se acuclilló y se precipitó sobre ellos. Los cuerpos se enmarañaron. Dory se estrelló contra Kate y esta cayó sobre Caleb, que perdió el arma. La escopeta patinó por el suelo. Caleb correteó hacia la escopeta a cuatro patas gritándole a Pim que huyera al mismo tiempo, pero la mujer no le oía. Claro que no. Cuando su mano encontró el arma, rodó sobre su cuerpo para ponerse de espaldas. Kate retrocedía hacia la pared. Dory se cernía sobre ella con las mandíbulas abiertas y los dedos extendidos, a punto de agarrarla. Caleb se levantó de un salto y sujetó la escopeta con ambas manos. Dory Tatum. Al oír su nombre, la mujer se detuvo en seco, como si de repente hubiera recordado algo. Iris Dory Tatum, esposa de Phil. Mírame. Ella se volvió a mirarlo con un gesto que expuso la parte superior de su cuerpo. Un disparo, pensó Caleb al tiempo que apuntaba al centro de su pecho y después apretaba el gatillo. El soldado empezó a temblar. El movimiento comenzó en sus dedos, que se doblaron hasta adquirir la forma de unas garras, como las patas de un halcón. Un gemido gutural surgió de su garganta. El temblor mudó en una convulsión que le recorrió todo el cuerpo, la columna vertebral arqueada, la baba burbujeando en sus labios. Plantada ante él, Sarah retrocedía. Sabía lo que estaba viendo. Parecía imposible y, sin embargo, estaba sucediendo ante sus propios ojos. Notó un movimiento en lo alto, pero no pudo despegar los ojos del soldado, cuya transformación se estaba produciendo a velocidad de vértigo. Venga, Sarah, tenemos que salir de aquí. Uno de los caballos relinchó y pasó al galope por su lado. Recorrió 15 metros carretera abajo antes de que una figura fosforescente cayera sobre él y lo derribara. Clavó las mandíbulas en el cuello del animal, se dejó oír el chasquido de la carne desgarrada. Sarah recuperó de golpe el uso de sus sentidos. Jalis tiraba de su muñeca. El río, gritaba. Tenemos que llegar al río. Con un fuerte tirón, la arrastró hacia los árboles. Echaron a correr. Las siluetas rebotaban en lo alto de árbol en árbol. Las ramas azotaban la cara y los brazos de Sarah. ¿Dónde estaba el río? ¿Su salvación? Sarah lo oía, pero no era capaz de ubicarlo en la oscuridad. Salta. Ya estaba en el aire cuando comprendió lo que acababan de hacer. Habían saltado desde lo alto de un precipicio. Cuando impactó contra la superficie del agua, una nueva oscuridad, más profunda, la envolvió. Creyó que nunca dejaría de descender, pero sus pies tocaron fondo por fin. Se dio impulso y salió disparada a la superficie. Jalis giró el cuerpo en el agua, buscándolo a ciegas. Jalis, ¿dónde estás? Aquí, no grites. Ella giraba frenéticamente, tratando de ubicar la procedencia de la voz. No te encuentro. Quédate ahí. Jalis apareció a su lado, dando brazadas. ¿Te has hecho daño? No lo sabía. Prestó atención a su cuerpo. No lo creía. ¿Qué pasa? ¿De dónde han salido? No lo sé. No te separes de mí. Respira, Sarah. Ella hizo esfuerzos por tranquilizarse. Inspirar, expirar. Me parece que hay cuevas en la base del precipicio, indicó Jalis. Vamos a nadar hasta allí. ¿Podrás llegar? Ella asintió. El agua estaba helada. Le castañeteaban los dientes. Quédate cerca de mí. Con una suave brazada, Jalis se alejó flotando. Sarah lo siguió. La silueta del precipicio asomó ante ella. No era tan alto como había pensado, de unos 6 metros quizá, y de contorno irregular, con sólidas protuberancias de pálida piedra calcárea sobre la poza. Las aguas se tornaron someras. Sarah se dio cuenta de que hacía pie. Jalis la guió a un afloramiento. Una roca de superficie plana asomaba por encima del agua. La ayudó a subir. Aquí podremos pasar la noche, decidió. Temblando, Sarah se recostó contra él. Jalis la rodeó con el brazo y le estrechó con fuerza. Ella pensó en sus hijas, allí fuera en la oscuridad. Enterró el rostro en el pecho de Jalis y se echó a llorar. Dory cayó al suelo como una marioneta a la que le cortan las cuerdas. Caleb pasó por encima del cuerpo. Kate seguía pegada a la pared en postura desmayada, paralizada por el miedo y la impresión. Hay más ahí fuera, informó Caleb. Tenemos que llegar al refugio. Ella volvió la vista hacia él sin enfocar la mirada. Kate, reacciona. Caleb no podía perder tiempo. La agarró de la muñeca y la empujó puerta a través. Pim seguía acurrucada con los niños junto a la chimenea. No había oído el disparo, pero sin duda lo había notado en el temblor de la estructura de la casa. Caleb dibujó con los dedos una sola palabra. Vamos. Dejó el rifle y tomó a ella y a Trasto en brazos, en equilibrio sobre las caderas. Pim llevaba a Theo. Salieron al jardín por la puerta trasera, Pim delante de Caleb, Kate detrás. La oscuridad estaba cobrando vida. Las copas de los árboles oscilaban como azotadas
por el viento que precede a la tormenta. Pim y Theo fueron los primeros en llegar al refugio. Caleb dejó en el suelo a las niñas para levantar la escotilla. Pim descendió por la escalerilla y alargó los brazos para recoger a Theo y luego a las pequeñas. Caleb lo siguió. En lo alto de la escalera, se detuvo. Kate se encontraba a 10 metros de distancia. Kate, venga. Ella se apartó el cuello de la camisa. La sangre le emanaba de una herida en la base de la garganta. Caleb notó un vacío en el estómago. Tuvo la sensación de estar flotando. Cierra la puerta, dijo ella. Kate todavía llevaba el revólver en la mano. Caleb era incapaz de moverse. Caleb, por favor. La mujer cayó de rodillas. Un temblor intenso sacudía su cuerpo mientras intentaba levantar el revólver que apoyaba en su regazo. Alzó la cara al cielo cuando un segundo estremecimiento la recorrió. Te lo suplico, sollozó. Si me quieres, cierra la puerta. Caleb tenía la garganta anudada, apenas si podía respirar. Detrás de la mujer, las formas caían de los árboles. Caleb levantó la mano para agarrar la abrazadera de la trampilla. Lo siento, susurró. Bajando la compuerta, sumió al refugio en tinieblas. A continuación pasó los cerrojos. Los niños lloraban. Caleb buscó el farolillo y sacó la caja de cerillas que llevaba en el bolsillo. Le temblaban las manos cuando encendió la mecha. Pim estaba acurrucada con los niños contra la pared. Agrandó los ojos. ¿Dónde está Kate? Un disparo atronó en el exterior.